las 9:23. Continuamos en el gobierno de la mañana y le toca el turno a Rosendo Tavares precisamente. Adelante, Rosendo Tavares Villalobos con su turno. Gracias, Felipe Romero Sánchez. Miren, yo leía recientemente un artículo en uno de los periódicos internacionales, creo que fue un artículo que se publicó en la BBC de Londres, una página a la que le damos seguimiento permanente en la búsqueda siempre de la información internacional. Y leía un artículo donde hablaba de por qué unos países son ricos y desarrollados y por qué otros países son pobres y de poco desarrollo. Y la explicación que daban para esa diferencia de por qué unos se desarrollan y se convierten en naciones ricas y otros no lo logran. La explicación que daba ese artículo, el autor, era que todo tiene que ver con el respeto a la institucionalidad en las naciones. Donde las instituciones funcionan y se respetan las leyes, el país progresa. Sí, porque hay una teoría que dicen la educación influye, o sea, es el principal motor del desarrollo, y es cierto, pero es una educación donde hay oportunidades, porque Cuba ha demostrado, Cuba es el país de América Latina mejor educado, sin embargo es uno de los países más pobres. Exacto. Entonces la educación tiene que ir concomitantemente con los niveles de oportunidades, de desarrollo, de negocios, y con el fortalecimiento precisamente del capital social, pero también del capital humano. Entonces, donde las instituciones funcionan y las leyes se aplican de manera taxativa, como están estructuradas, los países progresan, los países se desarrollan. En naciones como decían las africanas, por ejemplo, y el tema de Latinoamérica, la situación es diferente porque en naciones como la nuestra, por ejemplo, muchas veces las instituciones funcionan en función, valga la redundancia, de los intereses de determinados grupos o de determinadas figuras, sobre todo políticas. ¿Y de dónde es ese analista, ese actor? A ver, porque él es un actor de cine. Yo supongo, porque en Estados Unidos, ¿alrededor de qué giran los intereses? Alrededor están los intereses políticos, pero las instituciones funcionan. Las instituciones, pero ¿alrededor de qué giran? Las instituciones funcionan. Pero tú vas a demostrar, óyeme, ¿cómo que yo te digo que funcionan para quién funcionan las instituciones? Porque lo mismo que se da en menor escala en estos países, se da en los Estados Unidos. ¿Funcionan para quién las instituciones? Cuando tú has colocado instituciones en Estados Unidos al servicio del terror, de muerte, de todo ese tipo de cosas, de corrupción, donde se han creado de manera institucional estructuras de corrupción, maquinaria de guerra. Pues tú, por ejemplo, tienes el caso de Irak. El mejor ejemplo es Irak. Tú destruyes a Irak, la persona que destruye a Irak lo pone a reconstruir a Irak y después pone a Irak a pagarlo, a pagarle a esa persona que destruyó a Irak sus recursos. Sí, eso es otra cosa. Pero ¿cuál es la otra cosa? Lo que tú lo tienes que ver en pero no exactamente lo que es el funcionamiento de las leyes. Exactamente. Pero ¿cuáles leyes? Si las leyes la violan, óyeme, ¿cuáles leyes? Si las leyes la viven violando ellos cuando les interesa violar una ley. O sea, yo le quiero separar lo que es esa matriz ideológica del gran capital, del imperio, y no estoy hablando de Estados Unidos, porque eso lo hacen todos los imperios en términos históricos, han hecho eso. O sea, tú tienes un establishment en Estados Unidos, que ese establishment en Estados Unidos, que es el estado de cosas, ese sector, esa maquinaria está por encima del bien y del mal. O tú quieres una gente que viole más las leyes medioambientales que los empresarios norteamericanos. Y hay leyes o hay un tribunal en Estados Unidos, salvo honrosas excepciones, que puede agarrar y condenar a un empresario en Estados Unidos por violación a leyes medioambientales. Lo que pasa es que es una doctrina para aplicarla acá, sí. Pero cuando tú la ves allá, la situación es totalmente diferente, allá tienen otro tipo de justificaciones. Estados Unidos no se suscribía a los convenios internacionales, por ejemplo, en materia medioambiental, pero en la presidencia de Barack Obama eso cambió. Y afectó a muchos intereses. Por ejemplo, la industria automotriz norteamericana tuvo que readecuarse definitivamente.
Entonces, vino Donald Trump a responderle a los intereses de las grandes corporaciones y ha revertido eso. Pero en el gobierno de Barack Obama se crearon legislaciones y se respetaron esas legislaciones en el gobierno de Barack Obama. Tuvo que venir Donald Trump y darle reversa a eso. Entonces, de eso es que estamos hablando precisamente. Pero donde yo quiero ir, Felipe, es al tema de, por ejemplo, la presencia ayer en el Congreso Nacional del expresidente Leonel Fernández. Porque Leonel, que es un prohijador incluso de constituciones en la República Dominicana, está haciendo todo el esfuerzo por una razón política de hacer que las leyes se adecúen a sus intereses. Leonel, que es el dueño de la Fuerza del Pueblo, quiere sustituir al PLD como la segunda fuerza política del país. Y está recurriendo a alternativas que él, como un hombre que se ha proyectado siempre como respetuoso de la ley, no debería. Leonel fue candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones, violentando las leyes, porque la ley aquí decía que una persona que participara en un proceso interno de un partido y perdiera, no podía entonces salirse de ese partido e irse a otro o crear otro para aspirar a la misma posición. No podía porque ya perdió en un partido, decían las leyes. Y Leonel, sobre la base de su figura, de su peso político, participó como candidato en las pasadas elecciones, porque se los posibilitaron a través de la influencia organismos, por ejemplo, como el Tribunal Superior Electoral. Y la discusión llegó al Tribunal Constitucional de la República, y por la misma situación de la influencia política de Leonel y de su figura, el Tribunal Constitucional prefirió quedarse callado y no definir ese tema. Hasta hoy no lo ha hecho. Leonel no podía ser candidato, sin embargo lo fue, abusando de su peso específico en el escenario político nacional. Ahora está con otra situación, la segunda mayoría. Y ayer estuvo en el Congreso reclamando segunda mayoría. Si la segunda mayoría se le hubiese dado a la Fuerza del Pueblo en los resultados del pasado proceso electoral, efectivamente, entonces ese no fuera un tema que se debería estar discutiendo. Leonel no debería haber tenido que ir ayer al Congreso a reclamar segunda mayoría y a explicar situaciones que él quiere acomodar a sus intereses. Pero hay un elemento con eso, Rosendo, que eso a mí a veces lo que me da es pena y hasta, de verdad, me aflige mucho. Y el presidente Fernández lo sabe y la gente de Fuerza lo sabe, porque una de las gente que más impulsó el concepto de legitimidad dentro de lo que es la democracia fue el presidente Leonel Fernández. Y el presidente Leonel Fernández sabe que una cosa es el supuesto juego de la legalidad, que es donde quieran pararse, y otra cosa es la legitimidad. Tú podrás agarrar y organizar una segunda mayoría y hasta darle viso de legalidad, pero todo el mundo sabe que eso no es legítimo. Y no es legítimo porque la propia Constitución establece cuáles son los mecanismos. Y no es legítimo porque todo el mundo sabe que la Fuerza del Pueblo no es verdad que representa la segunda mayoría. Y yo no sé cómo después tú puedes justificarle eso a un pueblo donde tú sabes que tú estás construyendo una supuesta segunda mayoría sin base de legitimidad. Porque una cosa es la legalidad, una cosa es que un grupo de senadores del PLD se fueran por el PLD y engañaran a su militancia, como ocurrió de manera descarada, que lo hicieron. Y otra cosa es un acuerdo político que hizo el presidente Leonel Fernández como presidente de la Fuerza Nacional Progresista con el Partido Revolucionario Moderno, un acuerdo político, un acuerdo electoral, ir juntos y que él sacó X cantidad de senadores en un bloque. Porque ellos diferenciaban siempre el acuerdo y decían, no, hicimos un acuerdo electoral y un acuerdo en el Senado, incluso el acuerdo especifica incluso el nivel de elección, y el nivel de elección ni siquiera fue en la Cámara para Diputados. El nivel de elección lo especifica, hay
de manera directa y taxativa lo explica. Un acuerdo político en el Senado de la República. Y fue aliado. Ahora, tú quieres que el presidente del bloque con el que tú fuiste aliado sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en calidad de presidente del Senado, y que en el bloque que tú fuiste aliado también tú un representante. Perfecto, que lo tengan. Que lo tengan, porque al fin y al cabo el problema no es la supuesta mayoría que tú quieres venderle al pueblo, porque el pueblo sabe que tú no la representas. Y el que esté ahí, sea Bauta, Juan, Félix, Diony, quien sea ahí, sabe que en términos interiores, en su interior no lo representa, que están ahí haciendo un show político que otra cosa. Porque legítimamente no le corresponde, aunque pueden hacer toda la maniobra política para estar presente en una instancia de poder que al fin y al cabo no va a representar nada. Y no va a representar nada. Y de verdad que lo digo, que eso a mí me da mucha pena. No, porque eso es simplemente parte de la lucha política, básicamente. Entonces, en las pasadas elecciones, el único candidato a senador de la Fuerza del Pueblo que encabezó una boleta, aunque no ganó con los votos de la Fuerza del Pueblo, porque si usted se va a San Cristóbal se va a encontrar con que la gran mayoría de los votos para que Franklin Rodríguez sea hoy senador los aportó el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano. En la Fuerza del Pueblo obtuvo ahí de manera directa una votación mínima en San Cristóbal. Ahora Franklin Rodríguez es el senador porque encabezó la boleta. Entonces, esa es una senaduría de la Fuerza del Pueblo, aunque los votos se los dieran otros, pero encabezó la boleta. Ahora, en las demás demarcaciones en las que la Fuerza del Pueblo obtuvo senadores, ahí no encabezó la boleta. Ahí encabezó la boleta el PRM o el Partido Reformista y el candidato era de la Fuerza del Pueblo, pero no se lo pueden atribuir como para reclamar, por ejemplo, una segunda mayoría. Y después el caso de los dos senadores, sobre la base del transfugismo, tampoco se puede tratar de estructurar una mayoría. Entonces, a mí ahora, si el partido o el liderazgo político, llámese como se llame, mira que le tengo un respeto al presidente Fernández extraordinario, él lo sabe, pero el partido, el líder político que quiera agarrar y hacerse ilusiones mentales, para no decir otra cosa, y reclamar una supuesta segunda mayoría con un 4.5% frente a un partido que te saca un 38%, que lo haga, porque al fin y al cabo la gente está ahí, la gente no está escuchando y la gente sabe que lo que uno le está diciendo es la realidad. Que reclamen su mayoría, que construyan una mayoría, que al fin y al cabo una cosa es las maniobras legales que puedan hacer y otra cosa es la legitimidad con que esos senadores van a estar representando ese Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, Leonel fue candidato presidencial sobre la base de decisiones políticas, no de decisiones legales. Y ahora está reclamando una segunda mayoría, que lo único que se lo puede dar de verdad es una decisión de tipo político, acuerdos políticos, no sobre la base del resultado de las pasadas elecciones, que es lo que en realidad determina quién o no sería la segunda mayoría en una Cámara Legislativa. Es el resultado de las elecciones. No es lo que hagamos después que estamos en la Cámara. No, yo me salgo de este partido y me voy para este y entonces aquí ya somos mayoría. Eso no es así. Y no es así. Y fíjense cómo Leonel tiene que irse al Senado y sentarse con el presidente de esa institución, Eduardo Estrella. Rosendo. Sí. Excúsame la interrupción, brevemente. Eso tan interesante que tú has dicho, tan profundo y tan analítico, también la intervención brillante de Felipe. Pero eso que tú has dicho, yo diría, sin ánimo de J la P, que se aplique también a lo que va a pasar en la Junta Central Electoral. Totalmente de acuerdo con usted, don Álvaro. La política es lo que va a decidir. Y si Leonel finalmente y la Fuerza del Pueblo consiguen ir al Consejo Nacional de la Magistratura, no va a ser porque lo ganaron en las elecciones, va a ser sobre la base de la confabulación política en función de los intereses del partido de él y de otros partidos. ¡Llámatelo, Cundo!